Y me olvidó grabar, o sea que vamos a tener que... Ah, no, ya puedo grabar, sí, puedo grabar en la... Aquí, aquí está la opción. Recording in progress. Muy bien, perfecto. Ahora sí, cuando son las 9:05 de la mañana y tenemos una asistencia muy baja, no sé por qué, tal vez se trata del feriado del día de mañana o que han habido algunos inconvenientes con la conexión en la anterior clase, tal vez por eso, no sé, pero bueno, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Nos toca ver una forma adicional de pago, ¿verdad? Estamos viendo el pago, hemos visto en las anteriores clases ya la oferta de pago seguida de consignación que se daba cuando existía alguna dificultad, cuando el deudor no podía recibir la prestación debida o no quería hacerlo, ¿verdad? Esa es la oferta de pago seguida de consignación. Después también hemos visto la dación en pago, cuando se quebrantaba el principio de exactitud del cumplimiento de la prestación debida y nos entregaban gato por liebre, pero con el consentimiento siempre del acreedor, ¿verdad? Porque de otra manera el deudor tiene la obligación de procurar el cumplimiento exacto de la prestación debida. Y también veíamos la anterior clase una solución para aquellos casos de insolvencia, personas que no son comerciantes y que han obrado de buena fe, pero que de alguna manera han caído en insolvencia, no pueden pagar sus obligaciones y la ley los faculta a entrar en un convenio con sus acreedores, suscribir un convenio de cesión de bienes de manera voluntaria o bien hacerlo de manera forzosa a través de la intervención de un juez, ¿no? Con la cesión de bienes. Y el efecto inmediato por los acreedores o de los acreedores es que se hacen, porque un concurso voluntario es universal. Entonces, suspende todos los juicios que existen en contra del deudor y los acumula, los arrastra a ese concurso a procurar llegar a una especie de arreglo de cesión de bienes en beneficio de todos. El día de hoy nos va a ver ya la cuarta modalidad, la cuarta forma de pago, cumplimiento de las obligaciones y nos vamos a referir específicamente al pago de rogación. Hemos visto este esquema de definiciones que pueda servir también para ir alineando sus estructuras mentales, porque cuando nos preguntan en algunos exámenes de grado y siempre es qué es, cómo se define, qué se entiende, por qué es, etcétera, ¿no? Y si uno responde bien, recién ingresan a los siguientes temas, pero por lo que estoy viendo, generalmente se quedan siempre en las definiciones. Entonces, para dar definiciones, para dar conceptos, esta estructura es de mucha utilidad, ¿no? Género próximo, diferencia específica. Entonces, ¿qué será el pago, ¿no? Con subrogación. Primero es una forma de pago cumplimiento. Y aquí ustedes tienen que recordar, pues, que veíamos nosotros la naturaleza jurídica del pago cumplimiento, que puede ser un hecho jurídico, que puede ser un acto jurídico, que puede ser un acto debido, etcétera, ¿verdad? Entonces existe naturaleza jurídica. Si les preguntan, es una forma de pago cumplimiento y pueden continuar explayándose. En general, el pago cumplimiento, dependiendo de la corriente, se puede ver como un hecho jurídico, como un acto jurídico, unilateral, bilateral, como un acto debido o también como un acto complejo, ¿no? Entonces ustedes ya pueden adornar su respuesta porque tienen otros conocimientos adicionales, ¿no? Forma de pago o cumplimiento. Pero ¿en qué se diferencia de las otras formas de pago o cumplimiento? Que es efectuada o realizada por un tercero distinto del deudor o con recursos de un tercero, ¿ya? Porque hay esas dos formas o esas dos modalidades. O bien el tercero y directamente le paga al acreedor, luego notificando al deudor, porque hemos visto ya los sujetos del pago cumplimiento también, ¿verdad? Quienes están legitimados, autorizados por la ley para realizar el pago cumplimiento, el deudor, su representante o cualquier persona tenga interés o no, ¿verdad? Entonces, puede venir el tercero y directamente pagar al acreedor con la obligación simplemente de notificarle después al deudor que aquí es un tercero, es una persona extraña que no interesa para el pago o subrogación. Pero también puede ser el propio deudor el que ejecute, el que realice el pago con recursos de un tercero, ¿no? Entonces existen esas dos modalidades, esas dos alternativas, o que un tercero vaya y pague directamente, pero a veces el acreedor dice, no, yo no quiero recibir de vos porque vos eres mi
vos no eres mi deudor. Entonces, por ahí luego tengo problemas, yo no quiero recibirte, ¿no ve? Entonces, en ese caso, el tercero se puede poner de acuerdo con el deudor y el deudor efectuar el pago declarando que lo hace con recursos, con parte del patrimonio de un tercero. ¿Por qué? A efectos de la subrogación. Y ahorita vamos a ver qué significa subrogación. ¿Qué más? Existe una sustitución del acreedor en los derechos, en las acciones, en las garantías, en los privilegios. Solamente se produce un cambio de persona. Esa es la diferencia concreta del pago con subrogación. Ustedes saben y hemos visto ya que los efectos de un pago cumplimiento perfecto son triples, ¿verdad? Por una parte, el acreedor se ve satisfecho. Por otra parte, el deudor se ve liberado. Y por último, el vínculo jurídico, la relación jurídica, se extingue. Esos son los tres efectos. En este caso, el acreedor se ve satisfecho. Pero ni el deudor se libera, ni el vínculo jurídico se extingue. Solamente se produce un cambio de personas, una sustitución de personas. La obligación se mantiene incólume y solamente cambia o varía uno de los elementos de la obligación, el elemento personal, particularmente el acreedor. El acreedor es sustituido por el tercero que ha realizado el pago o que ha provisto los recursos para que se realice el pago. Entonces, ahí hablamos de pago con subrogación. Se subrogan las acciones, los derechos, las garantías, los privilegios del acreedor originario al acreedor o al tercero que ha realizado el pago o con cuyos recursos se ha efectuado el pago. Para que lo conozcan a Louis Josserand, ¿no? Famoso francés. Y ahí está un concepto que él nos da sobre la subrogación, queridos universitarios, ¿no? Nos dice la palabra subrogación evoca la idea de una sustitución, bien de una cosa por otra, bien de una persona por otra, y nos dice, ¿no? En el primer caso es real, subrogación real, en el segundo es personal. Ahora bien, dice, el pago puede ser la ocasión de una subrogación de orden personal. Entonces, el pago con subrogación, primero, antes que eso, subrogación es entonces un término general en el derecho. Cuando ustedes escuchen subrogación, le ha subrogado, ¿no? Es bien usual, significa sustituir, suceder, ingresar una persona o una cosa en lugar de la otra. Cuando una persona ingresa en lugar de la otra, existe subrogación personal. Y cuando una cosa ingresa en lugar de la otra, es subrogación real. Dice Henry, permuta sería solo para las cosas, doctor. Permuta implica una transferencia recíproca, Henry. Tú tienes una cosa, un bien, y lo intercambias por otra cosa o por otro bien. También pueden ser acciones, también pueden ser derechos, ¿verdad? Porque cosa, porque bien es un término genérico en el derecho. Cosa o bien implica que existe algún objeto dentro del comercio humano, lícito, posible jurídico y materialmente, ¿verdad? Que tiene un valor económico. Entonces, un derecho, una acción tienen un valor económico. Pero en la permuta no existe subrogación, existe transferencia recíproca de propiedad. Tú eres propietario de una cosa, de un bien, otra persona, otro sujeto de derechos es propietario de otra cosa y de otro bien, y se transfieren recíprocamente la propiedad. La contraprestación en la permuta es la cosa o el bien. En cambio, en la compraventa es una cosa o un bien y como contraprestación, un precio. Pero ahí no existe subrogación, no existe sustitución. Ahí existe contraprestaciones, cumplimiento de obligaciones recíprocas.
Pero está muy bien la pregunta, Henry, y cualquiera que tenga una duda, por favor, puede hablar, levantar la mano, escribir su consulta directamente en el chat para que no avancemos y hagamos la aclaración pertinente en el momento, porque a veces se pierde la oportunidad, se pasa el momento y ya no hacemos la aclaración. Entonces, por favor, anímense a participar. Además, que es una forma que yo los conozca, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Dylan, ¿no? Siempre participa, aunque nunca prende su cámara, o muy pocas veces prende su cámara, ¿no? Pero yo ya lo conozco que está participando, de alguna manera está atendiendo a la clase, ¿verdad? Y bueno, a quienes prenden sus cámaras recurrentemente, ya los conozco, ¿no? Entonces, eso va a tener, ya les he dicho, ponderación, porque es de las pocas formas en que yo sé que de todas las personas conectadas realmente están presentes, ¿no? Porque la virtualidad se ha vuelto una hipocresía terrible, donde uno se conecta y nunca está presente. Uno está paseando en la calle, está haciendo otras cosas, ¿no? Y hay que evitar el multitasking para sacarle el jugo a las clases, porque si no, uno no aprende, ¿no? Cuando uno hace varias cosas a la vez, y les he dicho ya, ¿no? Peor si somos hombres que solo hacemos una cosa y nada más, más difícil todavía, ¿no? Pero bueno, retornando a nuestro tema. Subrogación, entonces, es una palabra general en el derecho, implica sustitución. Se pueden sustituir las personas o se pueden sustituir las cosas. El pago con subrogación es una forma, una especie de subrogación de carácter personal, donde el tercero sustituye, reemplaza, ocupa el lugar del acreedor originario a raíz de un determinado pago, ¿no? Entonces, esta es la definición que nos da un maestro francés que tiene mucha influencia hasta nuestros días. Para comprender un poquito más la naturaleza jurídica del pago con subrogación. Algunos dicen que es una institución compleja, ¿no? Hay otros autores, Collin y Capitán, nos dicen que es un pago relativo. Relativo, ¿por qué? Porque no surte los tres efectos que hemos comentado, ¿verdad? No surte el efecto de satisfacción, liberación y extinción. Solamente satisface, ¿no? El acreedor que recibe el valor económico que esperaba está satisfecho, pierde su interés. Pero en lugar de que esa obligación se extinga, en lugar de que ese deudor se libere, solamente existe una sucesión. Sucesión también, un término general en derecho que implica sustitución, reemplazo de una persona por otra, reemplazo de una cosa por otra, ¿no? Por eso dice, los hechos se sucedieron, ¿verdad? Un evento le siguió al otro, una circunstancia cambió otra, ¿verdad? Por eso habla de sucesión de hechos, la sucesión de hechos, la cadena de hechos y también la sucesión de personas. No solamente mortis causa, porque a veces pensamos que sucesión solamente equivale a herencia, pero sucesión también se da inter vivos. La sucesión, por ejemplo, se da en la permuta que nos decía Henry. ¿En qué existe sucesión? Porque en lugar de que una persona sea el dueño, ya es otra. Entonces ha existido una sucesión a título individual, a título particular, respecto de un derecho, respecto de una cosa, respecto de la titularidad de algo. Entonces, sucesión no es sinónimo de herencia. Sucesión es sinónimo de sustitución, de reemplazo. Y por eso estos autores dicen, es una sucesión singular, es un pago relativo. No podríamos hablar de pago, de cumplimiento completo, porque no hay los tres efectos. Y a la vez, de manera simultánea a ese pago, porque tiene que ser simultánea a la subrogación, existe una sustitución de una persona por otra, en una relación jurídica específica. Ustedes ya saben, ¿no? Esa cara ahí de sonrisa media fea que dibujamos, ¿verdad? Acreedor, deudor, prestación de vida, vínculo jurídico. Y lo que ocurre aquí es que simplemente existe un cambio, una sustitución del acreedor por parte de un tercero que ha efectuado el pago o con cuyos recursos se ha realizado ese pago, ¿no? Entonces, por eso ellos dicen es una institución compleja. Combina un pago relativo, no tiene efectos plenos absolutos, con una sucesión singular del acreedor, ¿no? Entonces, esa es la explicación. Otros dicen simplemente una transferencia, ¿no? Pare de contar con cuentos. Aquí solamente se están transfiriendo las acciones, los derechos que tenía ese acreedor. Los está comprando. El tercero que realiza el pago está comprando esos derechos, esas acciones,
esas garantías, esos privilegios que a veces tiene un determinado acreedor. No se transmite el derecho, dice, ¿no? Sino los accesorios, ¿no? Pero un momento, ¿no? Si no se transmite el derecho, que es lo principal, ¿por qué se van a transmitir los accesorios, no? Porque hay un principio general que ustedes conocen, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿verdad? Entonces ahí hay una crítica importante. Otros dicen una ficción legal, ¿no? Savigny, para explicar a las personas jurídicas, a las personas colectivas, ustedes han llevado ya hasta el pasado año, dice que las personas jurídicas, las colectivas, son una ficción legal. Y en el caso del pago con subrogación, los autores igual Aubrey y Rowe nos dicen, también es una ficción, porque si es que se paga, se debería extinguir, pero no, no se extingue, el deudor queda todavía reatado al cumplimiento de la obligación y el vínculo jurídico persiste, sobrevive, por el hecho de que existe una ficción legal, ¿no? Y yo cuando comenzaba pues a dar mis primeros pasos en el derecho, siempre me chocaba en la idea, en la mente, esta idea de que el derecho sea ciencia y a la vez se puede explicar a través de ficciones, ¿no? Y escribí esa época ya un artículo sobre la ciencia ficción, ¿no? Y criticaba bastante el hecho de que se pueda, y hasta ahora lo hago, soy un crítico de que se explique una ciencia a partir de ficciones, ¿no? Creo que son dos términos incompatibles, ¿no? O hay algo científico, o hay algo real, o hay algo verdadero, o hay algo ficticio, irreal, virtual, que no existe, ¿no? Como las personas que están conectadas y no están. Esa es una conexión o una presencia ficticia, ¿no? Ni siquiera virtual, ¿no? Entonces existe este tipo de explicaciones y tal vez para solucionar y superar un poco este tipo de explicaciones que creo no ayudan a la construcción seria de una ciencia, lo más aconsejable es pues volver nomás a examinar la realidad de las cosas, ¿no? Y a pesar de las muchas críticas que has recibido, al final el pensamiento de Hans Kelsen continúa brillando. Una persona es persona, jurídica o colectiva, porque la ley lo dice. Y un pago con subrogación surte los efectos que surte, porque la ley lo señala de esa manera. Entonces es una teoría normativista, es una teoría positivista, es una teoría formalista del derecho, pero que al final nos evita pues tratar de encontrar este tipo de explicaciones que tampoco son muy aclaratorias de las situaciones, ¿verdad? Que tampoco nos ayuda mucho a aclarar las cosas, ¿no? ¿Por qué? Por ficción, ¿listo? ¿No? Porque la ley lo dice, aunque no sea así, la ley manda otra cosa y eso vale, ¿no? Otros autores como Planiol, Rippert y Boulanger nos dicen es una cesión de acciones, ¿no? Hemos hablado ya de la cesión de bienes, que es una forma de transferencia, es una forma de traspasar determinada titularidad, en este caso de acciones o de derechos, ¿no? Y en general estas son algunas de las teorías, hay muchas, ya saben ustedes siempre que en general opiniones, corrientes, explicaciones de los fenómenos jurídicos, de las realidades jurídicas, hay varias, porque todos podemos pensar de una manera, ver las cosas, analizarlas y decir, esta es su naturaleza jurídica, ¿no? Y viene otro y nos va a criticar y va a decir, no, no es así, ¿no? Y al último, al final, pues, ¿quién tiene la verdad, la razón absoluta en estas cosas, en estas cuestiones? Es muy difícil determinar. Hay aproximaciones para describir los fenómenos jurídicos especialmente, pero no existe una explicación cabal, absoluta, que agote realmente el fenómeno, ¿no? Yo transcribo simplemente para darles una idea general sobre cuáles son las explicaciones y que ustedes puedan comprender o que comprendamos todos un poco mejor esto, ¿no? Aquí un cuadro sinóptico simplemente para comprender lo que hemos visto. Puede ser la subrogación real o personal, ¿verdad? Subrogación real cuando cambia la cosa, cuando cambia el objeto, cuando cambia la prestación de vida, por ejemplo, ¿no? Una subrogación real. Subrogación personal cuando cambian las personas. En el pago con subrogación cambia el acreedor, es sustituido por un tercero. ¿Cuáles son las fuentes? ¿De dónde surge? ¿De dónde emana la subrogación? Principalmente del convenio, principalmente del contrato. Cuando las personas se ponen de acuerdo, el tercero y el acreedor firman un recibo e inmediatamente y de manera simultánea le subroga el acreedor sus derechos al tercero.
o hacen un documento privado de pago con subrogación o lo que ustedes quieran. O también cuando se pone de acuerdo el tercero con el deudor. Hay esas dos formas de subrogación convencional. Cuando es el acreedor el que se pone de acuerdo con el tercero, te recibo el pago y te subrogo. O cuando es el deudor y el tercero los que se ponen de acuerdo. Ahí tiene que quedar, lo importante es constancia, que de manera simultánea realizarse el pago se está haciendo la subrogación. Y en eso enfatizan mucho los autores, en eso enfatiza mucho la doctrina y también la legislación. ¿Por qué? Porque si vemos las cosas naturalmente como deberían ocurrir, cuando se cumple la prestación de vida, que es lo que pasa en este caso, todo se debería extinguir, ¿verdad? El deudor debería quedar liberado y la obligación extinta. Pero para evitar que se produzca ese efecto del pago, que el pago sea solamente relativo, que solamente el acreedor se vea satisfecho, pero el deudor quede reatado y el vínculo jurídico subsista, es necesario que se haga al mismo tiempo. No se olviden, siempre que quieran hacer un pago con subrogación, la clave es la simultaneidad al mismo tiempo. ¿Por qué? Si quieren hacer la subrogación después ya no se puede, porque cuando el acreedor ya recibe el pago, entonces se producen los efectos. ¿Cuáles son los efectos? Liberación, extinción. Entonces ya no se puede revivir la obligación que se ha muerto. Es como un paciente del médico ahí. Se muere ya difícil, ¿verdad? Darle reanimación, tratar de resucitarlo, muy difícil. Y en el derecho ocurre lo mismo. Cuando se paga, se extingue. Entonces, para evitar que se extinga y que el deudor se libere, tiene que existir una subrogación expresa y simultánea al pago. En el caso del deudor, generalmente existen dos documentos. Un préstamo. El deudor se presta dinero declarando ahí expresamente que ese dinero va a ser utilizado para el pago. Y luego, cuando se realice el pago, se tiene que hacer un recibo, miren la formalidad, en documento público. Entonces, el pago por subrogación, cuando es realizado por el deudor, es un acto sujeto a formalidad. Ustedes ya saben y no me canso de repetírselo porque creo que es ahora la época en que tienen que tener sus conceptos de derecho civil claros. Acto jurídico, contrato se forma con objeto, ¿verdad? O más bien, consentimiento primero, oferta, aceptación, objeto, causa y forma. Siempre que sea exigible, esos son los cuatro elementos, los cuatro requisitos de formación de un acto jurídico, de un contrato. Consentimiento, objeto, causa, forma. ¿No? Y ahí desmembran ustedes ya toda la teoría de los actos jurídicos. En el consentimiento hablan de los vicios, del silencio, etcétera. En el objeto hablan de sus requisitos, posible, lícito, etcétera. En la causa hablan de la ilicitud, del motivo, de la causa. En el caso de las formas, siempre que sean exigibles, ¿no? Y documento público es aquel que es otorgado con solemnidades ante un notario de fe pública, ¿no? Entonces, miren que este es un acto también sujeto a formalidades. Pero también la subrogación puede ser legal. Y existen ahí varios casos en el artículo 326 del Código Civil, ¿no? Pueden ir ustedes en este momento al artículo 326 del Código Civil para que tengamos ahí una idea cuándo se produce la subrogación de carácter legal, ¿no? Cuando es la ley la que ordena, la que dispone, cuando por voluntad de la ley, el tercero que realiza un pago sin necesidad de que exista recibo, sin necesidad de que exista préstamo, sin necesidad de que exista algún documento expreso, se subrogan los derechos del acreedor, ¿no? Y nos dice el artículo 326 a favor del acreedor, aunque sea quirografario, que paga a otro que le precede por razón de sus privilegios y garantías reales, ¿no? Una forma de pago con subrogación. Ustedes posiblemente ya han visto, si no, estudienlo por favor, los privilegios. Los privilegios son aquellas situaciones en las cuales la ley a determinados acreedores
les otorga un sitial de preferencia frente a otros, ¿no? En el concurso, cuando es forzoso, cuando es judicial, el juez determina cuál es el orden de preferencia de los acreedores, a quién se le debe pagar primero y a quién se le debe pagar después. Entonces ahí están los privilegios que viene de ley, privilegio. Solamente la ley crea privilegios. Entonces, si un deudor o si un acreedor más bien está arriba de nosotros y nosotros queremos que eso se extinga, que ya no exista eso porque de alguna manera nos conviene o queremos ocupar ese lugar, entonces podemos pagarle a ese acreedor porque nos vamos a introducir en ese lugar, nos vamos a poner en esa posición. Dice también a favor de quien adquiere o emplea el importe de la adquisición del bien en el pago de los acreedores a quienes éste se haya hipotecado, ¿no? Esto es muy frecuente en nuestra realidad, porque generalmente los bienes inmuebles no están pues libres, alodiales. Cuando uno quiere comprar algo, ustedes van a ver, siempre obtiene una hipoteca o hay algún anticrecista o existe también algún inquilino. Siempre hay algo, ¿no? O tiene defectos en su título, no está bien inscrito en derechos reales, hay algún elemento que impide la transferencia de manera inmediata, de manera directa. Entonces, para que ustedes no estén pagando primero al vendedor y que confíen en el vendedor para que el vendedor pague la hipoteca, ustedes pueden pagar directamente la hipoteca. Y pueden dejar constancia, forma de pago, ¿verdad? 300,000, pero la casa está hipotecada con 100,000. Entonces se va a pagar directamente al banco. Se va a pagar directamente al acreedor a cuyo favor se ha establecido la hipoteca. Y en ese caso ustedes tienen un beneficio de subrogación legal, porque ustedes se sustituyen, ustedes ingresan automáticamente por virtud de la ley, por el solo efecto del pago, sin necesidad de que haya un documento de subrogación, que haya un préstamo, un recibo en documento público, directamente ustedes se subrogan en esos derechos, ¿no? 3, dice, a favor del que estando obligado con otros o por otros al pago de una deuda, la satisface. ¿Qué idea les viene aquí? ¿Qué se acuerdan de obligaciones complejas, queridos universitarios? Tienen que recordar aquí las obligaciones solidarias. Miren, dice, a favor del que estando obligado con otros. Obligación plural desde el punto de vista subjetivo, ¿verdad? Hay varios acreedores, en este caso hay varios deudores en realidad. Dice, a favor del que estando obligado con otros, varios deudores. O por otros al pago de una deuda, la satisface. Cuando alguien está obligado por otro, cuando es garante, cuando es fiador. Entonces, cuando un garante o cuando un fiador cumple la obligación del afianzado, también se subroga automáticamente y de manera legal en los derechos, en las acciones, en la posición que ocupaba ese acreedor. Entonces, miren ahí en qué casos opera la subrogación legal. Cuarto, dice, a favor del heredero beneficiario que paga con dinero propio la deuda de la herencia. Van a ver ya en último año ustedes la aceptación de la herencia. A nadie se lo puede obligar a ser heredero. Entonces, cuando se abre la sucesión hereditaria con la muerte de una persona, existe un llamado a los posibles herederos para que ejerzan un derecho de opción, en virtud del cual pueden aceptar la herencia de manera pura y simple, aceptarla con beneficio de inventario o renunciar a la herencia. Entonces aquí miren, dice a favor del heredero beneficiario. Eso significa de un heredero que ha aceptado con beneficio de inventario. ¿Cuál es la diferencia entre una aceptación pura y simple y beneficiaria? Solamente nos vamos a adelantar un poquito para que entiendan esta parte. Cuando uno acepta pura y simple la herencia, entonces se produce una confusión de patrimonios. El patrimonio de la persona que ha fallecido se confunde con el patrimonio de los herederos y tienen responsabilidad ilimitada, aún por las deudas que ha contraído esa persona que ha fallecido, ¿no? Por eso es que hay una pregunta muy común, muy frecuente, ¿no? Mi papá, mi mamá ha fallecido y había tenido una deuda en el banco y el banco me está cobrando a mí. ¿Por qué me está cobrando a mí si mi papá y mi mamá ya han muerto?
Y es porque por la herencia, por la sucesión hereditaria, se ha transmitido esa deuda y la responsabilidad se ha hecho ilimitada. En cambio, un heredero que acepta con beneficio, lo que hace es decir, se mantiene separada la parte de mi causante, de mi papá, de mi mamá, de la persona que ha fallecido, y mi patrimonio. Mantenemos la separación. Entonces, si existe esa separación y se paga las deudas de la herencia, entonces también existe una subrogación de carácter legal, pero tiene que existir ese beneficio. En los otros establecidos o en los otros casos establecidos por la ley, ¿ya? Y ahí hay algunos casos especiales, ¿no? Por ejemplo, en materia de seguros. En materia de seguros, cuando un seguro le paga a una persona, en la mayor parte de los casos tiene derecho a repetir, a iniciar acciones contra aquel que ha sido responsable del daño que ha indemnizado el seguro. Y así existen otros casos donde la ley señala cuándo se produce esta subrogación de carácter legal, ¿no? Entonces, este mapa conceptual hay simplemente para que ustedes lo tengan. Subrogación es un término general en el derecho que implica sustitución. Puede ser real cuando existe sustitución de una cosa por otra o personal cuando existe sustitución de una persona por otra. Puede provenir de la voluntad de las personas, puede ser hecha por el acreedor, en cuyo caso tiene que ser expresa y simultánea al pago, o también la subrogación puede ser hecha por el deudor, en cuyo caso tiene que existir un préstamo y un recibo en documento público, ¿no? Formalidades bien importantes y la simultaneidad. Ahora bien, aquí están las causas que hemos comentado del artículo 326 del Código Civil, casos previstos por ley. También aquí están los aseguradores que les comentaba, cuando existe un mandato sin representación y también cuando existen los fiadores, ¿verdad? Pero aquí está obligado con otros o por otros. También ahí está la fianza, ¿ya? En cuanto a los efectos, ¿cuáles son los efectos que produce? Se sustituyen, se subrogan, se transfieren, como decían algunos, se ceden, ¿verdad? Los derechos, las acciones y las garantías. ¿Qué son los derechos? Son las facultades, son los poderes. Nunca se olviden también de su clase de introducción al derecho, ¿verdad? No sé si su profesor les mostraba la moneda ahí. Les decía, el derecho objetivo y el derecho subjetivo son dos caras de una misma moneda. El derecho objetivo es el derecho escrito, es la ley, como decía García Maínez. Y al otro lado del derecho objetivo está el derecho subjetivo o derecho facultad. Está el que una persona puede decir, yo tengo derecho a, yo tengo derecho a. ¿Por qué? Porque una norma jurídica me da el derecho objetivo, porque mis derechos facultades están reconocidos en alguna norma objetiva, ¿no? Entonces, esos son los derechos que se transmiten, las facultades, la facultad de recibir, la facultad de exigir cualquier prestación debida. Las acciones, que son los poderes jurídicos que tienen las personas para acudir ante la jurisdicción. Un autor decía, es el poder que tienen las personas, los individuos, de excitar a la jurisdicción, de provocar su acción, de provocar que intervenga, que participe en una circunstancia determinada. Esa es la acción. Y ustedes entiendo que ya en segundo año ven derecho procesal, ¿verdad? Entonces ya deben estar viendo estos conceptos, ¿verdad? Jurisdicción, acción, excepción, proceso, procedimiento, competencia, todos esos conceptos. Entonces, las acciones, cuya naturaleza jurídica también es bien discutida, porque hay otros autores que dicen, oye, deja de hablar de poder jurídico, es pues también un derecho, ¿ya? Entonces, en su género es un derecho, la acción es un derecho que tienen las personas de acudir ante la jurisdicción para presentar una pretensión en contra de un tercero, para pedir la actuación de la ley en contra de un tercero, ¿no? Entonces, hay varias naturalezas jurídicas que ustedes también están viendo, ¿no? Entonces, acciones y garantías. Hay garantías reales y hay garantías también personales. En el pago con subrogación, generalmente las garantías personales se extinguen, salvo que el fiador consienta. Pero hay otras garantías reales más importantes,
la hipoteca, la prenda, esas garantías se transmiten. Y básicamente estos son los efectos del pago con subrogación. Hemos terminado con esta breve explicación este tema que nos ha llevado varias clases, ¿verdad? De formas de pago cumplimiento. Y en la práctica, ¿para qué sirve el pago con subrogación? Sirve simplemente para... Mil disculpas, tenía una intervención de uno de mis pequeñitos, o sea que estaban ahí participando en clases. ¿Para qué sirve el pago con subrogación? El pago con subrogación se da generalmente por dos motivos ya en la práctica, ¿no? O porque a alguna persona le interesa mejorar su rango como acreedor, porque le interesa estar en una posición privilegiada como acreedor, porque alguna persona está comprando algo y tiene que pagar a los acreedores que tienen algún derecho sobre la cosa. Ahí en esos casos generalmente opera el pago con subrogación. Y en segundo lugar, cuando el deudor se presta de alguien, ¿no? Oye, págame, no quiero deberle a esa persona, cambiaremos un poco las condiciones, el modo de pago, a ti te voy a pagar de esta forma, pero dame el dinero para que yo le pague a este tercero, ¿no? Entonces, en la práctica opera en esos casos y se ve mucho también en el mercado de seguros. Hay seguros, principalmente los de transporte. Hay muchos accidentes generalmente en el transporte de carga. Se vuelcan los camiones, se pierde la mercadería y generalmente esos transportes están asegurados. Y las aseguradoras le dicen al dueño de la mercadería, ok, yo te pago. Aquí está el valor de la mercadería que se ha perdido porque se ha volcado el camión, porque ha ocurrido un accidente en la ruta. Pero la aseguradora se subroga en contra del transportista y le va y le hace juicio al transportista y le dice, oye, el conductor estaba ebrio o el conductor iba en exceso de velocidad, tiene culpa, tiene responsabilidad y yo como aseguradora no me voy a quedar con el daño. Yo te voy a pagar, pero voy a repetir contra esta persona que es responsable o que ha causado el daño. Entonces, en el mundo de los seguros es muy frecuente ver también juicios, ¿no? Las aseguradoras contratan abogados para que hagan juicios, generalmente contra los transportistas o contra las personas que causan los daños. En los bancos, por ejemplo, en las entidades financieras, ustedes conocen que existen los seguros, los bancos operan siempre con seguros. Y ha existido, pues, en nuestro país, por ejemplo, el caso bien bullado, ¿no? Público, mediático del Banco Unión, ¿no? Entonces, en ese caso, la aseguradora pagó el daño, el robo que cometió este señor. Como efecto de ese pago, entonces existe una subrogación de derechos a favor de la aseguradora por la responsabilidad civil en contra de quienes han causado ese daño, en contra de quienes se han llevado el dinerito, ¿verdad? En el caso de los Puma Cataris, también ha existido una subrogación. La compañía aseguradora ha pagado la indemnización al gobierno municipal de La Paz y el gobierno municipal de La Paz ha subrogado todos sus derechos en contra de las personas que han quemado los buses. Y si eventualmente, digamos, alguien sale culpable, pues las aseguradoras podrían exigir la responsabilidad civil de esas personas, ¿no? Entonces se presentan en esos casos la subrogación. En el caso de las fianzas también, ustedes saben que el Estado contrata con las empresas y siempre les pide alguna garantía, ¿verdad? Les pide, deme una garantía de correcta inversión de anticipo, una garantía de cumplimiento de contrato, una garantía de buena ejecución de la obra. Deme esas garantías. Y generalmente estas garantías o las dan los bancos o las dan las aseguradoras. Y lamentablemente, pues muchas veces el Estado ejecuta las boletas de garantía por incumplimiento, por falta de coordinación.
A veces porque el mismo Estado no paga, se retrasa mucho y el contratista está ahí pues contra las cuerdas, ya no tiene dinero para avanzar porque ya ha invertido, ya ha gastado y no puede ir más adelante con la obra. Entonces llega un momento en que incumple y le ejecutan las garantías, ¿no? Entonces ni le pagan las planillas y le ejecutan las garantías. Muchas veces pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? El Estado le dice a la aseguradora o al banco, págueme la garantía. Y generalmente son a primer requerimiento. Entonces, uno dice, págueme y le tiene que pagar. En algunos casos hay algunos requisitos muy menores, ¿no? Como emita una declaración de que hay incumplimiento, presénteme, en el caso de los anticipos, los informes de saldos a favor y en contra, cuánto se ha amortizado del anticipo, etcétera. Pero acaban pagando. Entonces, ahí las aseguradoras no se quedan pues con la deuda, ¿verdad? O con ese hueco en su patrimonio, porque no son entidades de beneficencia, son fiadores. ¿Y qué es lo que hacen? Van y repiten, inician acciones en contra del que ha sido afianzado y le cobran. ¿Por qué? Porque existe también una subrogación. Están obligados por otros. No era una obligación propia, era una obligación de otra y el fiador lo ha satisfecho. En el caso de los bancos también, cuando contratan personal, ¿verdad? Piden fianzas, ¿no? Tráeme dos garantes. ¿Eso qué es? Es una fianza. Tráeme dos garantes que firmen, ¿no? Y los hacen ahí solidarios, les hacen firmar a veces letras de cambio, etcétera. Y ejecutan a esa persona, ¿no? Y esa persona que no quiere verse envuelta en la central de riesgos, en algún buró de información crediticia, acaba pagando, termina pagando. Entonces, ¿qué pasa cuando hace ese pago? Vean el 326, subrogación legal, el que está obligado por otros, ¿verdad? Y un último caso ya para cerrar nuestra clase del día de hoy. Estando obligado con otros, obligaciones solidarias, ¿no? Varios deudores que están reatados con un vínculo solidario, solidaridad pasiva, obligación compleja, plural desde el punto de vista del sujeto, solidaridad pasiva. Y uno de esos paga la totalidad. Entonces también se subroga las acciones, derechos del acreedor frente a los codeudores y puede cobrarles su parte, puede exigirles la parte que le correspondía a los otros y que no han pagado, porque solo uno ha pagado. Y ahí ustedes seguramente han escuchado los préstamos o la banca comunal, ¿verdad? Que es básicamente solidaridad. Un grupo de personas que se dedican a algo, que quieren dedicarse a algo, se reúnen y entre ellas van sacando préstamos. Un préstamo como un pasanaco para ella, para la otra, para la otra, para la otra. Y si una falla, todas tienen que pagar o todos tienen que pagar. La banca comunal basada y estructurada en la solidaridad, y ahí se produce también subrogación legal. Si es que una no pagó y las otras pagaron, esas otras se subrogan en los derechos del acreedor del banco contra esa persona que no pagó y pueden iniciarle también un juicio de repetición. Entonces, miren cómo el derecho es realmente lo que veíamos hace muchas clases con Savigny, ¿verdad? Y les mostraba ahí yo ese lente, ¿verdad? Es la totalidad de la vida desde un particular punto de vista. Está presente en todo, aunque no nos damos muchas veces cuenta. Hay subrogaciones, hay daciones en pago, hay ofertas de pago seguidas de consignación, existen cesiones de bienes, ya no me cobres, toma esto, dación en pago, ¿verdad? Existen pagos con subrogación y en general estas instituciones básicas del derecho civil trascienden a todos los ámbitos, comercial, financiero, laboral, contractual. En todas las materias se aplican estos principios básicos de pago del derecho civil. Con esta clase hemos concluido esta primera forma, por excelencia, normal, natural, de extinción de las obligaciones. El pago o cumplimiento. Entonces, no se olviden nunca el pago-cumplimiento. Principios que lo gobiernan. Exactitud, identidad. Sujetos legitimados para hacerlo. Acreedor, deudor. Pero dentro de cada uno de esos casos, sus particularidades, ¿verdad? Los elementos del pago.
el objeto, lo principal, exactitud, identidad. Y de ahí las formas, ¿no? Porque no siempre existe este efecto de satisfacción del acreedor, liberación del deudor y extinción del vínculo jurídico, no siempre. En algunos otros casos, como en el pago con subrogación, solo existe satisfacción del acreedor. En el caso de otros tipos de pago, también esos tres efectos se ven atenuados, ¿no? Entonces, nunca se olvide, pago, pero también hay formas, ¿no? Y las 4 formas de pago principalmente reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico, primero, por lo que hemos visto, digamos, en este caso, dación en pago, pago con subrogación, cesión de bienes y oferta de pago seguida de consignación, ¿no? En el orden que ustedes quieran, porque tampoco en nuestro código están tan bien ordenadas, ¿no? La cesión de bienes está al final, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista teórico y doctrinario, esas son las formas de pago que están vigentes en Bolivia. Y yo les agradezco, muchas gracias por su atención. Tenía la idea hoy día de avanzar también con la siguiente presentación, pero creo que no es lo más conveniente porque la verdad es que si avanzamos más, vamos a dejar el siguiente tema medias y me interesa que lo tengamos muy claro. Vamos a Recording detener la stopped. grabación y ahora sí vamos a detener también esta presentación. Les recuerdo, queridos universitarios, tienen las actividades de la plataforma Moodle. Tienen siempre una lectura sugerida que les va a explicar mejor que yo cuál es el tema que estamos avanzando. Tienen materiales muy importantes, tal vez de los mejores autores que están disponibles libremente, que lógicamente si ustedes los leen van a aprender mucho más que en las sesiones presenciales incluso. Tienen un foro para estimular su sentido crítico y estimular su escritura. Los abogados somos artistas, tenemos que hablar bien y tenemos que escribir bien, tenemos que dominar el lenguaje escrito y el lenguaje hablado. Por eso es importante que ustedes lean, lean y lean, porque cuando uno lee, escribe bien y habla bien, y de paso buena ortografía. Entonces, lo importante para un abogado es leer, así como para los bienes y raíces, ¿verdad? Hay las 3 L's que dicen los constructores. Lugar, lugar, lugar. Eso es lo importante para un negocio inmobiliario, ¿verdad? Para los abogados, leer, leer, seguir leyendo. Porque ahí uno descubre nuevas cosas, escribe mejor, habla mejor. Es muy importante, no se olviden de eso. Entonces, las actividades del foro están orientadas a estimular esa parte de ustedes. Y no solo eso, sino que ya un profesional abogado tiene que ser crítico, tiene que ser capaz de pensar teóricamente, de reflexionar teóricamente, pero tiene que ser muy práctico, tiene que tener el menor común de los sentidos o el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Tiene que ser crítico, tiene que tener una capacidad de ingenio diferente, distinta, una capacidad de ingenio avanzada, ¿no? Entonces, para eso les sirve la crítica. Y por último, tienen también estas presentaciones, tienen ahora las grabaciones, tienen la presentación para repasarla y después de todo eso, pues ya tenemos los cuestionarios, ¿verdad? En este caso hemos tenido también una actividad grupal, 21 de 22 grupos han cumplido, o sea que los felicito. En general, haciendo una evaluación de todos en el curso, les está yendo muy bien. Pero a pesar de todo, un 20% va a reprobar. Un 30% va a tener, o 40, 30, 40% va a tener una nota media, entre 50 y 60, y 70 tal vez. Y solo un